Que el Señor les bendiga en esta mañana. Una vez más, nos conectamos con la tecnología para poder llevar el mensaje que tenemos en esta mañana que el Señor nos ha dado y lo vamos a escuchar. Y aquellos que están lejos, que nos sintonizan, pues gracias por esa oportunidad que nos dan de enseñar, mostrarles lo que la palabra del Señor nos ha dicho a nosotros. En esta mañana vamos a leer allá en el libro de Mateo, el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 26. Mateo, capítulo 8, verso 26. Y las palabras que vamos a leer solamente son estas que vamos a leer. Dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Quién no conoce ese pasaje cuando Jesús va en la barquilla con los discípulos y se queda dormido en la parte posterior de la barca y los discípulos se atemorizan por la tempestad que está tremendamente causándoles miedo? Y entonces cuando despierta nuestro Señor Jesucristo les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces es allí el tema donde vamos a entrar, y el título de este tema es La cobardía del creyente. La cobardía del creyente. Cuando sentimos temor, lo último que debemos y lo menos que podemos hacer es orar a Dios. Es orar a Dios. Nuestro Señor tiene derecho a esperar que los que le invocan su nombre tengan la suficiente confianza en Él. Dios espera que sus hijos confíen en Él de tal manera que cuando surja cualquier crisis, ellos demuestren una seguridad absoluta. Lamentablemente, nuestra confianza reposa en Dios solo hasta cierto punto. A partir de ahí recaemos en aquellas situaciones elementales que nos llenan de pánico, tan originales de las personas que ni siquiera conocen a Dios. Llegamos al final de nuestros recursos demostrando que no tenemos la más ligera confianza en Dios, ni en su soberano control del mundo. Reaccionamos como si Dios estuviera dormido y no vemos más allá de las gigantescas y espumareantes olas del mar. Jesús les dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. Qué pena debieron sentir los discípulos al pensar, seguramente para sus adentros, ya hemos vuelto a fracasar. Y qué pena sentiremos nosotros cuando de repente nos demos cuenta de que podríamos haber proporcionado un gozo completo y absoluto al corazón de Jesús si hubiéramos permanecido totalmente confiando en Él. Por eso es importante que revisemos nuestra vida y nuestra fe que tenemos en Dios. Sin importar lo que estuviese sucediendo, cuando todo marcha bien y en nuestras vidas no hay sombra de tempestad ni crisis, hacemos seguramente lo mejor que sabemos. Pero cuando surge la crisis o la adversidad, es cuando se descubre realmente en quién tenemos puesta y hasta dónde llega nuestra confianza. Si hemos estado aprendiendo a adorar a Dios y a poner nuestra confianza en Él, la crisis demostrará que podemos llegar hasta el punto crítico sin que nuestra confianza en Él se sienta. Hemos estado hablando mucho acerca de santificación, pero igual será el resultado en nuestras vidas. Debe ser un total, completo reposar en Dios, lo que significa un total ligamiento con Él. Esta unidad nos hará no solo irreprochables delante de Él, sino que además le causará un profundo gozo al Señor cuando nosotros permanezcamos firmes en nuestra fe. Por eso es importante que examinemos nuestra vida, nuestra fe, la manera como estamos trabajando para Dios. La cobardía del creyente en medio de las adversidades. ¿Cómo se manifiesta la cobardía del creyente en medio de las adversidades?
La cobardía del creyente en medio de las adversidades se manifiesta por medio de la fe. El miedo es un sentimiento de gran inquietud, suscitado por un peligro real o imaginario. Los discípulos estaban enfrentándose a esta situación. Ciertamente, mientras ocurría esta gran confusión, donde los discípulos pensaban que el fin había llegado para ellos, nuestro Señor estaba durmiendo en la parte posterior de la barca, como lo declara Marcos capítulo 4, verso 38. Jesús había trabajado mucho, estaba muy cansado. Además, no le era difícil quedarse dormido porque su confianza en el Padre Celestial no vacilaba. Ni el rugido del viento, ni la embestida de las olas, ni siquiera el balanceo brusco y continuo del barco pudo despertarlo. Esto es un verdadero ejemplo de que cuando tenemos fe en Dios, la paz nos acompaña aún en medio de las peores situaciones. Dios está con nosotros, Jesucristo nos acompaña, su Santo Espíritu nos guía. Estamos pasando en una adversidad tremenda, en una crisis en la cual estamos viendo que es mundial. Y muchas personas han perdido a sus seres queridos, muchas personas se han quedado sin desempleo, muchas personas están sufriendo. Pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Primero, encontramos que la cobardía del creyente se muestra por medio de la fe. Uno de estos ejemplos lo vemos en la vida de Jonás. Allá en el libro de Jonás, capítulo 1, Jonás, capítulo 1, gloria a Dios. Y vamos a ver en el libro de Jonás, capítulo 1, el verso 3, 4 y 5. Jonás, capítulo 1, verso 3, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Verso 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y, dice verso 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahí vemos el miedo que sentían en esta tormenta. Hay muchas tormentas. Ahorita estamos pasando por una tormenta tremenda, una tormenta de adversidad que está sobre todo el mundo, y estamos con miedo, igual que estos marineros. Pero aquí vemos a Jonás, ¿verdad?, que también por el miedo que tenía se escondió de Dios. Segundo, encontramos que la cobardía del creyente se muestra por medio de la fe. El miedo y la cobardía sale a relucir tanto en los marineros como en Jonás, capítulo 1, verso 8. Verso 8 y también al verso 12. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, a Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos para que el mar se aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os se inquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahí vemos con el miedo de llegar a morir en esa tempestad, ¿verdad? Como nosotros ahorita estamos con ese miedo, todos.
Entonces vemos que Jonás le dice, échenme al mar, y se va a aquietar. Encontramos en tercer lugar que la cobardía del creyente se muestra por medio de la fe. Pero muchas personas son como estos marineros, los cuales se les ofrece el camino de la salvación y deciden, según esforzarse ellos mismos para resolver los problemas. Cuando se les da la oportunidad de que se salven, no la quieren. Ellos quieren esforzarse a sí mismos, sabiendo que Dios les está ofreciendo la salvación. Jonás, capítulo 1, verso 13, dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave. ¿Se fijan? Trabajaron para hacer volver la nave. Ellos ya se les dijo lo que tenían que hacer para salvarse. Échenme al agua, dijo Jonás, para que se aquiete el mar. No, pero ellos estaban tercos en hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Se fija? Ellos esforzándose cuando ya les dijo Jonás, esto se va a quitar si ustedes me lanzan al mar. Pero ellos creían que por sus esfuerzos iban a lograr hacer aquello. Y ahí está lo que sucede. Dios nos prueba muchas veces para que nosotros podamos entender que con Dios es cuando podemos alcanzar las cosas más imposibles. Pero ¿cómo prueba Dios una fe sin cobardía en la vida del creyente? Bueno, una de las maneras en que Dios prueba la fe sin cobardía en la vida del creyente es como la fe de Abraham. Allá en Génesis 22, gloria a Dios, vemos, dispensen, Génesis capítulo 22, verso 2, dice, y el verso 11 y 12 vamos a leer también. Génesis 22, verso 2, y dijo, voy a leer del verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó, óigalo bien, que probó Dios a Abraham. Le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moraí, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí está, Dios está probando a Abraham. Una fe que no es cobarde, verso 11 y 12. Cuando ya hicieron todo, prepararon para el sacrificio y que iba a actuar Abraham con el cuchillo, entonces, verso 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Ahí vemos una fe, Abraham fue probado, pero esta es una fe que no es una fe cobarde, es una fe firme, una fe que se mantiene firme, no importa el momento en que estemos pasando. La segunda manera en que Dios prueba la fe sin cobardía del creyente es como la fe de Gedeón. Gedeón, que iba con un grandísimo ejército, pero que Dios se lo redujo para que vieran que no era por medio de la gente, sino por el poder de Dios. Jueces, libro de los Jueces, pueden leer allí en el Jueces capítulo 7, verso 7, versos 6 y 7. Jueces capítulo 7, versos 6 y 7. Y fue el número de los que lambieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Váyase cada uno a su lugar. Dios está regresando a mucha gente, le está reduciendo el ejército a Gedeón, para que vean que no es por la fuerza del hombre, sino por la fuerza del Señor. Así es de que eso es una fe. Gedeón no se quejó ni dijo, no, pues ¿cuándo voy a lograr ganar si ya me quitaste mucha gente?
pero el Señor le dijo, yo te voy a entregar a todos los madianitas. Dios está siempre listo a todo lo que necesitamos, y allí Dios le iba a dar la victoria a Gedeón, porque tenía una fe que no era cobarde. La tercera manera en que Dios prueba la fe sin cobardía en la vida del creyente es al requerir un trabajo que parece inútil. A veces pensamos que, ¿cómo voy a hacer yo eso? Segunda de Reyes, gloria a Dios, y vamos allí al capítulo 3 de Segunda de Reyes, vamos a ver ahí del verso 16, Segunda de Reyes del verso 16 al 20, dice, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no verás viento, ni verás lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberáis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados, y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Allí se fijan ustedes, y en el verso 19, y destruirás toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, la tierra llena de aguas, y la tierra se llenó de aguas. Vemos allí este milagro tremendo que el Señor hizo frente a esta gente que estaban necesitados de agua, tanto ellos como sus animales, y entonces Dios le dijo, yo les voy a dar agua, les voy a dar victoria, les voy a dar grandes cosas que ustedes necesitan. Así de que lo que tienen que hacer es hacer unas zanjas allí donde va a estar el agua. Ahí van a hacer pozos allí para que saliera el agua. Era un trabajo que ellos pensaban, pues esto es inútil, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero su fe, hicieron con su fe, sin cobardía, hicieron lo que Dios les mandó, y allí está el milagro hecho. Esa es la manera como Dios usa una fe sin cobardía en la vida del creyente. Pero cuando estamos ahí temerosos, decimos que confiamos en Dios, pero a la hora que viene la prueba, ahí estamos mostrando nuestra debilidad espiritual. Por eso es necesario que meditemos en nuestra vida, cómo está en las manos del Señor, de qué manera estamos creyendo y estamos teniendo confianza en Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra fe no sea cobarde en medio de las adversidades? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra fe no sea cobarde en medio de las adversidades? La primera cosa que tenemos que hacer, óigalo bien, vamos al libro de Jonás otra vez, al libro de Jonás. Allí vamos a leer el capítulo 1, el libro de Jonás, capítulo 1, verso 14 al 15. Este es lo primero que tenemos que hacer. Entonces clamaron a Jehová. Ahí están los marineros, ahora sí, están clamando a Jehová cuando ya te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahí está. Oraron al Señor, a Jehová, y ¿qué pasó? Echaron a Jonás, ¿y qué sucede? Aquella tempestad desapareció. El sacrificio de un hombre pudo salvar la vida de ellos, así como el sacrificio de Jesucristo salvó nuestras vidas. Y si salvó nuestras vidas, ¿a qué le tiene miedo? No debemos de tener miedo. Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Así de que debemos de comenzar a orar y a decirle al Señor que tenemos fe, que nuestra fe no cambia. Así de que la segunda cosa que tenemos que hacer para que nuestra fe no sea cobarde en medio de las adversidades es creer en las promesas de Dios. Cuando creemos en las promesas de Dios, oiga, qué bendición.
Vamos allá a Isaías 43, Isaías 43, verso 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. ¿Se fija? Dios está con nosotros. No le hace que venga agua, no le hace que venga fuego, lumbre, ni una llama te va a quemar. Cuando pases por los ríos, vas a pasar sin problemas. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Esa es promesa de Dios. Entonces, tenemos que mantener una fe firme en medio de la adversidad. La tercera cosa que tenemos que hacer para que nuestra fe, óigalo bien, nuestra fe se mantenga firme, vamos a ver allá en el Salmo 107. Salmo 107. Gloria a Dios. Esto es lo que vamos a hacer también. Salmo 107, verso 23. Salmo 107, verso 23. Dice la palabra del Señor así, al verso 32. Los que descienden al mar en aves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló, hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con sus hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Alábenlo, hay que alabarlo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Alabar la misericordia de Dios, porque Él, su amor, su grande amor que tiene por nosotros, nos ayuda a que seamos constantes y eficaces en su camino. Dios quiere que tengamos confianza y una fe firme que no decaiga en ningún momento. Dios te ama, Dios te bendiga en todo momento. Padre Santo, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, en la cual encontramos el alimento espiritual, Padre, que nos ayuda a crecer espiritualmente y a mantenernos firmes, una fe sin cobardía, Padre. Bendiga a los que me están oyendo, a los que están aquí, a los que están lejos, Padre, los ponemos en sus manos, a todos los que sufren. Padre, que usted les dé el consuelo, la paz, la tranquilidad. Padre Santo, que usted provea todo lo que necesitan. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que su rostro resplandezca en cada familia, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.